Ok. A ver, ¿qué hemos estado haciendo nosotros? Vamos a... Okay. Primeramente, esto es todo parte de lo que es ya la última parte del curso, ¿ok? Y entonces les cuento algo, ¿sí? Para que vayamos entendiendo por qué es que necesitamos ahora entender un nuevo concepto, valga la redundancia, y cuál va a ser la consecuencia de entender ese concepto. ¿Qué consecuencias nos va a traer? Y les adelanto algo, no es que no es que lo anterior, o sea, todo lo que hemos hecho ha tenido una razón y es entender el principio de conservación de energía. Ese es el objetivo, digamos, principal. A ver, hay muchos objetivos específicos, por decirlo de alguna manera, es decir, pequeños objetivos, pero yo diría, Adriana dice que para mí el concepto más importante en mecánica, que es este curso, es entender lo que es el concepto de energía. Y alrededor del concepto de energía, ¿cuándo podemos decir o sea, qué es un sistema que conserva energía y qué es un sistema que no conserva energía? Cuando les digo que es extremadamente importante es porque ese principio, el principio de conservación de energía, y decir, repito, cuándo y cuándo no la energía de un sistema es conservada, los va a acompañar a ustedes en la materia siguiente, cuando vean sistemas electromagnéticos o, sí, o sea, sistemas donde el análisis sea a través de observar el fenómeno electromagnético y luego cuando vean de nuevo, la redundancia, a lo mejor conmigo puede ser, fluidos y termodinámica, vamos a volver a ver lo que es el principio de conservación de energía. Entonces, está prohibido resetearse. El punto es el siguiente, tal vez aquí no entendamos, porque es así que se construye el conocimiento, tal vez ahorita no entendamos muy bien realmente lo que implica tener un sistema donde la energía se conserve. Pero el quedarnos pensando en eso constantemente, y aparte va a haber una necesidad de ello, porque pues todo el tiempo se les va a estar pidiendo eso, repito, ahorita en agosto, en julio, final de julio, comienzan a ver la otra materia y ahí lo primero que les van a decir es cuándo, cuál es la energía cinética del electrón, por ejemplo, cuál es la energía cinética del protón, si es liberado con una energía potencial coulombiana de tanto, o sea, es una cosa que va a estar en constante, se los van a estar recordando todo el tiempo. Entonces, repito, es posible que no lleguemos a entender bien, o sea, a fondo, que podamos manejar el concepto, sí, vamos a obligarnos a eso porque necesitamos responder una cantidad de problemas, pero no es responder el problema. Yo les he dicho que la cuestión no está en hacer 1000 ejercicios, la cuestión es entender bien el concepto. Y eso lleva tiempo, ¿sí? Eso no es inmediato. Repito, o sea, entenderlo bien, no es inmediato. Ahora, ¿cuándo ustedes van a ver eso? Bueno, tal vez cuando les digo a ustedes, al final de la otra materia, o incluso cuando vean fluidos y termodinámica, ahí ya vamos a entender mucho más. De hecho, en ese punto, cuando vean fluidos y termodinámica, que es para ingeniería electrónica, aquí están mezclados. Bueno, para los de ingeniería electrónica solamente ven fluidos y termodinámica. Ahí realmente cobra mucho sentido lo que es los tipos de energía. Ustedes dirán, bueno, profe, pero yo puedo hablar de energía en forma de calor, puedo hablar de energía la que viene del sol, puedo hablar de energía cuando le meto la mano a la toma de corriente, en fin, ¿sí? Y la verdad es que sí, eso todo es formas de energía. El punto es que acá nada más analizamos las energías en forma mecánica, o sea, todo lo que venga a partir de sistemas únicamente mecánicos. Cuando lleguen a la otra materia, entonces van a analizar todos los sistemas desde el punto de vista termodinámico. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿qué hemos hecho nosotros? Hasta los momentos, ¿verdad? Nosotros hemos hecho lo siguiente. Nosotros estudiamos todo lo que fue la parte cinemática, ¿sí? ¿Y aquí qué hicimos? ¿Quién me cuenta? ¿Qué hicimos acá? ¿Cuál fue el objetivo de esta parte? Acuérdense que yo les dije que este curso, el curso de mecánica,
se divide en dos pedazos, digamos, la parte cinemática y la parte dinámica. ¿Cuál fue el objetivo de esta parte cinemática? Que de paso está prohibido de nuevo que nos reseteemos con esto. Ya lo hemos visto. Nos hemos preguntado por cantidades cinemáticas aquí en dinámica. Distancia, tiempo, aceleración, altura. Estudiar el comportamiento de esas variables. Exacto, ¿sí? Aquí lo que nosotros estudiamos, muy bien, Lizeth, aquí lo que estudiamos fue cómo esas variables cinemáticas, llámese aceleración, velocidad, vamos a llamarlas ya cantidades vectoriales, bueno, pues lo son, posición, y todas como función del tiempo, vimos cómo se relacionan a través de las ecuaciones cinemáticas. Sí, eso fue lo que hicimos. Y empezamos a jugar con esas ecuaciones. Repito, hasta ahí fue lo que hicimos. Luego en la parte dinámica, ahí hay algo muy importante acá. De nuevo, es necesario entender como la cronología para que entendamos bien qué vamos a hacer de aquí en adelante, para que vean que es natural preguntarnos por ese nuevo concepto que vamos a aprender hoy, o sea, de verdad. Eso es lo que yo aspiro, que lo vean de forma natural, ¿ok? Que lo vean como una necesidad de tenerlo. Ah, claro, claro que necesitamos tener algo así para yo poder estudiar esto, que es lo que es el objetivo, ¿sí? Luego de esto, bueno, aquí, perdón, nosotros no nos preocupamos por qué. Aquí no nos importaba algo. ¿Qué no nos importaba ahí? Como dijo Lisette, acá yo El origen del movimiento. el origen del movimiento. Muy bien, entonces yo acá no, no estábamos interesados en qué movía el objeto. Simplemente nos preocupamos por describir cuánta distancia había recorrido, cuánto tiempo recorrió esa distancia o en cuánto tiempo lo hizo, cuánto tiempo le llevará. Son tipos de preguntas. ¿Cuál fue la aceleración? ¿Cuál será la aceleración? ¿Cuál es la velocidad inicial? ¿Cuál es la velocidad final? Eso fue lo que dije. Pero en ningún momento aquí nos preguntamos, ¿y por qué se movió? No. En cambio aquí sí, porque aquí ya aparece el concepto de fuerza. Y aquí sí, aquí ya yo me dije, bueno, es que este objeto, esta grandeza física, es lo que me permite a mí cuantificar por qué se produce esta aceleración. Y si yo tengo la aceleración, entonces me puedo preguntar por la velocidad, que de paso fue un ejercicio que está por ahí, que la velocidad me puedo preguntar por la posición, etcétera. O sea, yo puedo, no es casualidad que las cosas se relacionen, es que es así, ¿ok? El punto es que uno divide los temas o las partes de un curso justamente para la construcción del conocimiento. Bueno, entonces uno tiene acá el concepto de fuerza y yo aquí nos dedicamos, ¿verdad? A estudiar todas, vamos a decir así, todas las posibles fuerzas que actúan sobre un objeto. ¿Sí? Eso fue lo que yo, eso es lo que no, a ver, el objetivo de esta parte. Claro, aquí entonces uno se puede preguntar por muchas cosas, o sea, muchas variables. Piense que son variables, pueden ser incluso variables de longitud, pueden ser variables dinámicas como la velocidad, la aceleración. Entonces nos hemos preguntado por la aceleración del sistema, la velocidad o la rapidez, en el caso de qué. ¿Cuándo nos podríamos preguntar por la rapidez generalmente? ¿Cuándo ha salido por ahí una pregunta de rapidez? Eso les ayuda también a estar como ubicados. El movimiento circular, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, el radio, el ángulo, la tensión. Voy a poner aquí así. Voy a poner esto en módulo. Una fuerza cualquiera que haya movimiento. En sí, me hemos preguntado por muchas cosas. Acá, ¿qué más? Los coeficientes de fricción, bien sea estático, cinético, o sea, un montón de variables nos podemos preguntar acá, ¿sí?
el punto es el siguiente. Bueno, ¿y ahora qué pasa con ese concepto de fuerza? Y aquí es donde viene esto. Y este diagramita no se nos puede olvidar, porque es clave, repito, no solamente para este curso. Esto no lo dice un libro, ¿ok? Esto yo lo hago, uno aprende a visualizar este diagramita que voy a hacer acá después de, pues nada, con la experiencia, digámoslo así, ¿sí? Resulta que la fuerza ejecuta la fuerza, ¿sí? Si nos ponemos a pensar y a visualizar, o sea, imaginemos lo siguiente. Imaginémonos, ¿saben cuáles son y si no están en el aeropuerto, pues están en un supermercado, por ejemplo, también. Las rampas esas que lo trasladan a uno, ¿sí saben cuáles son? Que uno se monta o se queda estático ahí moviendo, viendo a la gente pasar como unos bobos, o nos movemos en la rampa. ¿Sí saben cuáles son, no? Las correas esas que lo trasladan a uno de un lado al otro. Bueno, de un punto al otro. ¿Sí saben cuáles son? Hello. No, bueno, a ver. Sí, las escaleras eléctricas también me sirven, pero el problema con la escalera eléctrica es que está inclinado, entonces no quiero complicarlo un poquito. Ah, o sea, como la escalera eléctrica, pero que la cinta transportadora, le llaman también. ¿Sí? Eso, cinta transportadora, ese es el nombre, gracias, sí. Bueno, a ver, pensemos algo. Y eso creo que se lo voy a sacar varias veces, lo de la cinta transportadora. Es un ejemplo que yo siempre coloco. Ah, listo, ok. Imaginémonos que nos montamos en la cinta transportadora. Dígame cuáles son las únicas dos posibilidades que hay ahí, como de los únicos dos escenarios que yo podría evaluar ahí. Que me monte y que me monte y tal cosa, eso. ¿Cuáles serían? Que solo la cinta se mueva y Ajá. nosotros estemos quietos o que no nos movamos con la cinta. Y que nos vamos con la cinta, ¿verdad? Esas son las únicas dos posibilidades que hay. Bueno, a ver, la otra es, profe, que me ponga a saltar. No, váyase. No, esa no. Yo me imaginé que me iban a decir cosas como esa. No, a ver, no, nada de estar saltando ni vaya hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Vamos a quedarnos con algo normal, de una persona normal. O me monto y simplemente me quedo ahí agarrado del, no sé, o apoyado y dejo que pum, me bote del otro lado. O camino, ¿verdad? Yo le pregunto a usted, pensemos en, pensemos en la fuerza que hacen nuestros músculos al caminar, ¿sí? Creo que eso es fácil de visualizar, los músculos que hacen fuerza, ¿verdad? Al caminar. El punto es que pensemos ahí ahora en ese escenario, ¿verdad? Y cuéntenme qué podría yo evaluar ahí. De nuevo, les estoy agregando uno más. Pensemos en la, la fuerza que hacen nuestros músculos al ejecutar, o sea, es decir, al caminar. Ahora, miren que estoy utilizando la fuerza. Ubiquémonos ahora en esos dos escenarios, es decir, que yo me monte y no me transporte, que yo me monte y me transporte, con respecto a la fuerza, ya voy, con respecto a la fuerza que hacen, o mejor dicho, analizado a partir de la fuerza que hacen nuestras piernas para ejecutar movimiento. Pensemos. Por aquí Juan me dice rapidez de llegada. ¿Pero qué? ¿Qué rapidez de llegada? O sea, ¿qué quieres que mire de la rapidez de llegada? Pensemos. Si logramos visualizar, en serio, si logramos visualizar lo que ocurre, o sí, que me digan las diferencias de lo que ocurre, va a ser muy fácil el concepto de que vamos a ver ahorita. Pues que cuando hacemos esa fuerza es más rápida. Cuando hacemos esa fuerza es más rápida. ¿Qué es más rápida? ¿Qué es más rápida? Mira Se cómo genera como escribo. un impulso, ¿Cómo? que es como si se generara un impulso. Ya. ¿Un impulso? No te digo bien.
rapidez, hay un desgaste. Voy a agarrar esa palabra, miren bien lo que él está escribiendo para todos. Sí, hay un desgaste. ¿Cuándo hay un desgaste? Pero escribo, o sea, mira que hablas y ese es el punto, que él tiene las ideas, pero hay que saber expresar qué. Y además hay un desgaste. ¿Un desgaste de qué? Cuando dices la rapidez o el tiempo, entonces, ¿cuál de los dos o ambos? Cuando aplicas las piernas, aplican la fuerza para caminar, hay un desgaste en las piernas. Ah, ok, mejor, ¿sí? Y yo pregunto algo. Miren bien, voy a agarrar esto. O sea, ya espero que todos, no importa que no todos participen, pero por lo menos que todos estemos agarrando la idea. De nuevo, no se les vaya a olvidar este ejemplo porque lo voy a sacar todo el tiempo, ¿ok? Y es crucial entender, porque lo que estoy haciendo es llevarle que visualicen algo que podemos hacer, incluso más tarde, si van ustedes a un centro comercial o salen un momento, lo pueden hacer si entienden lo que está pasando ahí, o sea, ya poniéndolo ustedes mismos en práctica, lo que nos faltaría es ver cómo es que vamos a sacar la cuenta, pero ya se entendió el concepto, ¿ok? Miren lo que dice él, dice, lo último, ¿sí? Porque lo último es ya como lo más, ya refinó la idea, Juan Camilo, dice, cuando aplicas las piernas, aplica la fuerza, ¿ok? Se ejecuta la fuerza de una vez, ¿sí? Entonces, volvamos, estamos en la caminadora, nos sentamos, nos paramos ahí. Entonces, escenario número 1, como dijo Lisette, que me mueva, ¿sí? No importa la consecuencia que eso va a traer, porque cuando le digo consecuencia es esto, cual dice más arriba, dice rapidez o rapidez de llegada, ¿sí? Esas son consecuencias de qué consecuencias trae hacer, ¿ok? Analicemos primero qué es. Entonces dice, cuando aplica las piernas, aplica la fuerza para caminar y hay un desgaste. Vamos a agarrar esa idea, está muy bien. Pregunto yo, ¿un desgaste de qué? ¿Quién me dice? De energía. Se acabó. Si entendemos esto que acabamos de nosotros de hacer para el cuerpo. Si entendemos esto, repito, lo único que nos falta es ver quién es la fórmula que nos va a describir eso. Eso que hizo esa fuerza se llama trabajo. Y ustedes dirán, pues obvio. Entonces, ¿sí? Cada vez que uno trabaja, se desgasta. Entonces, ¿qué desgasta? Bueno, en el caso del cuerpo humano, desgastas energía en forma en forma de calorías, ¿sí? Por ejemplo, lo que comen, y por eso es que necesitamos comer, necesitamos recargar el cuerpo, ¿sí? Si no comemos, no tomamos agua, no nos alimentamos bien en general, pues no tenemos energía para trabajar. Bueno, cuando ejecutamos, bien sea fuerzas, hay muchos tipos de fuerzas, ¿ok? Muchos, muchos, muchos. Hay fuerzas intermoleculares, por ejemplo, que son las que están en todos nuestros átomos, el impulso de nuestro corazón al mandar cada bombeo, en fin, hay muchos, ¿ok? Hablando desde el punto de vista del cuerpo. Luego eso ejecutan algo que se llama trabajo, y el trabajo, que es lo que está haciendo esa fuerza, lo que está haciendo nuestras piernas al moverse por la cinta transportadora, ejecuta o trae como consecuencia un desgaste de energía para el cuerpo. Si entendieron entendimos el ejemplo, no se les vaya a olvidar, me parece, ustedes pueden escoger cualquier otro parecido, pero a mí me parece que ese es, lo hemos visto, lo hemos hecho, yo creo que alguien, no creo que nadie de aquí no se haya montado en una cinta transportadora y haya hecho eso, ¿sí? Ahora analicemos el otro caso. El otro caso es, primero que todo, ¿entendimos el ejemplo? ¿O queda alguna duda? Ojo, todavía no hemos dicho cómo es que vamos a sacar la cuenta. Obvio que vamos a sacar unas cuentas y que hay que ponerle la parte, hay que montarle las herramientas matemáticas, ¿sí? Pero la parte física, si entendimos lo que acabamos de hacer, está listo, porque esa es la parte física.
del problema. Esa es la interpretación física del problema. Ahorita viene darle las herramientas matemáticas, todo el arsenal matemático, pues para sacar la cuenta, ¿sí? ¿Sí? Ahora, ¿entendimos la analogía, el ejemplo o no? Sí, señora. ¿Sí? ¿Y los demás? Es muy importante, es crucial, ¿ok? Haber entendido este. O cualquier otro que ustedes me comenten, me pueden decir, profe, y eso mismo pasa en esto y esto y esto, no sé. Pero yo siempre pongo este porque, pues, no sé, me parece más... porque de paso me sirve para los dos escenarios, que es el que vamos a hablar ahorita. Falta el otro, ¿verdad? Hablamos de eso ahorita, que nos desplacemos. Vamos al otro. Si todo queda claro, entonces vamos al otro. Ahora, volvamos a montarnos en la cinta transportadora, pero no nos vamos a mover, nos vamos a quedar ahí quieticos, mirando todo el mundo como pasa, hasta que ¡pum!, nos bote del otro lado la cinta transportadora. Pregunto, si entendimos el otro caso, y el otro caso, ya les dije, esa fuerza de nuestras piernas genera algo que se llama trabajo, el trabajo genera algo que se llama, que hay un desgaste de energía. Pregunto, si yo no me muevo, ¿sí? Si no nos movemos y nos quedamos en la cinta transportadora, ¿será que habrá trabajo? Ojo, no saben ustedes, estoy hablando intuitivamente, a eso que vamos a llamar trabajo. ¿Será que hay trabajo? Sí, profe, sí creo. ¿Alguien más? No importa, si nos equivocamos no importa, pues estamos apenas entendiendo, empezando a entender el concepto. ¿Será que sí entendemos? ¿Hay o no hay trabajo? Profe, de parte de la cinta, ¿se podría un trabajo? No, todo nosotros, ¿sí? No cambiemos, eso que acabas de hacer ahorita sería como cambiar o introducir ¿cómo diría yo? Como si fuese un bloquecito, nosotros somos el bloque, o un nuevo bloque al sistema, no. Estamos hablando, en ese caso, estamos hablando de nosotros y la cinta transportadora, pero todo lo estamos analizando desde el punto de vista de nosotros. Entonces estamos analizando el bloque 1, digámoslo así, ¿ok? Entonces no, nuevamente, sobre nosotros. Pues al estar de pie, al igual que el trabajo, igual hay un trabajo, no igual al anterior, pero igual hay... ¿Por qué? El punto es que aquí Juan Camilo ya está pensando en otra cosa. Pero a ver, Juan, dígalo. No sé, o escríbelo, como tú quieras. Porque al igual que en el caso anterior, las piernas hacen un esfuerzo en este caso para estar de pie. En el otro se esforzaba para caminar. Bueno, está bien. Ok, entonces yo te voy a restringir. No, sí, tienes toda la razón. El punto es que... ok, me corchó, como dicen acá, ¿sí? Sí, a ver, no, corchada, como dicen ustedes, buena, de buena manera. El punto es que ahí, o sea, para yo poderte responder, lo que pasa es que no me quiero adelantar, ¿sí? Pero el punto es que ahí sí está actuando otra fuerza, ¿ok? Para no dejarte así como que, como en el limbo. Sí, ahí sí está actuando otra fuerza y ahí estoy analizándolo desde el punto de vista de la fuerza de gravedad, ¿ok? Por eso entonces, vamos a guardar, yo lo voy a guardar ahorita, porque no quiero que nos concentremos únicamente en ese ejemplo para que vean de que hay, el punto es el siguiente, al momento que yo les puse a ustedes a que imaginaran que se transportaran que caminaran, ¿okay?, por la cinta transportadora, la fuerza está acompañada de un desplazamiento, ¿sí? O sea,
se está moviendo. Repito, la fuerza se está acompañando de un desplazamiento. Eso es crucial para que exista trabajo. Por eso les dije, ¿será que nuestras piernas entonces hacen un trabajo que me lleve a un desgaste? La respuesta es no. Eso es, repito, es muy importante poder visualizar y entender de que la fuerza va acompañada de un desplazamiento para que exista trabajo, para que exista el desgaste de nuestras piernas. Es como si agarráramos ahora en el caso de los brazos y agarráramos una pesa y simplemente la agarráramos. Sí es cierto, va a ser un esfuerzo para mantenerla cerrada, o sea, agarrada a la mancuerna. Pero el punto, eso es para no dejar tan en el aire Juan. De todas maneras, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, si yo ahora veo las cosas desde el punto de vista muscular, únicamente, entonces, repito, sí, la mano está haciendo un esfuerzo, ¿verdad?, de mantener la mancuerna agarrada para que no se me caiga. No me caiga en un pie, etcétera, no rompa el piso. Pero ahora si yo lo veo desde el punto, lo centralizo solamente de, por ejemplo, el trabajo de mis músculos en los bíceps, por ejemplo. Si yo no hago este movimiento, mi músculo no va a trabajar. ¿Se dan cuenta? Si yo no hago un desplazamiento, entonces mi músculo no trabaja, entonces no hay un desgaste de este músculo. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante ver, y aquí voy para cerrarle la idea a Juan, centralizarnos o focalizar cuál fuerza está haciendo trabajo. Entonces, en el caso de la caminadora, ¿verdad? Cuando él dice, hay un esfuerzo para estar de pie, yo estaba visualizando en el caso de estar de pie, ¿será que yo me estoy desplazando, Juan? Te pregunto. Dices, hay Correcto, un, el piso hay un sí. esfuerzo en este caso para estar de pie. Entonces, te pregunto, ¿será que para estar de pie en el mismo contexto de la transportadora, de la cinta transportadora, será que hay un desplazamiento manteniéndome solamente de pie, o sea, analizando todo en el mantenerme de pie, como dices tú? Depende mucho, otra vez, ¿por qué? Depende mucho, no te estás desplazando, Juan, estás de pie. O sea, la única manera que te desplaces en esa dirección de estar de pie es hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba no vas a ir a menos que llegue o alguien que te suba, porque no vas a salir disparado por acción de fuerza gravitatoria. Y la otra es que traspases la cinta caminadora, que tampoco va a ocurrir, porque no se va a abrir el piso y te vas a ir para abajo. Y aún así no habría desplazamiento en ese sentido. Entonces, Martín, a ver, me ibas a comentar algo, cuéntame, por favor. Pues yo decía que depende de que se tome como punto de referencia. Pero es que les estoy diciendo, están mirando muy bien, claro que sí. No es el tema de referencia, es la fuerza que yo esté evaluando. Repito, aquí son mis piernas moviendo, son la fuerza que viene a partir de mis piernas. Si yo no, mis piernas, yo no las muevo, no hacen trabajo. Por eso les digo, para que nazca ese nuevo concepto, la fuerza tiene que estar acompañado de un desplazamiento. La mancuerna, mi bíceps no trabaja si yo no hago esto, es decir, si no hay un desplazamiento. Mis piernas no trabajan si mis piernas no se mueven. Si no se mueven, no hay desgaste de energía, puesto que el músculo no trabaja. ¿Sí? Entonces, moraleja número 1, la fuerza, y esto es súpermente importante, las fuerzas hacen trabajo. Si oye un perro, qué pena. Hacen trabajo, ¿ok? Sumamente importante esto, desplazamiento,
y este trabajo genera energía. Ojo que esta energía puede ser en desgaste o ganancia, todo depende de cómo lo veamos, pero bueno, aquí ya dentro de poquito vamos a llegar. Este diagramita es extremadamente importante porque es la interpretación física de las cuentas que vienen a continuación. Entonces, una de las preguntas que antes nos preguntábamos acá, ¿quiénes son las fuerzas que actúan sobre el objeto? Aquí la pregunta es, ¿quiénes son las fuerzas que hacen trabajo? Entonces, en general, ¿okay? Debemos, de ahora en adelante, preguntarnos, esto es importantísimo, ¿cuáles o cuál? La verdad a veces pueden ser varias, por eso lo voy a colocar, es cuáles son las fuerzas que hace o hacen ya voy. Ya voy. Ya te contesto, Juan, ¿sí? ¿Qué hacen o hace? La verdad es hace o hacen, ¿sí? En ese orden para la coherencia de la pregunta. O sea, como lo estructuré. Hace o hacen. Trabajo. Ojo que no sabemos todavía a quién es que vamos a llamar trabajo, pero es que si entendemos esto, ahorita lo que vamos a hacer es, mira, esto se hace así, esto se hace así, es decir, la parte matemática, ¿ok? Esta es la pregunta crucial que tenemos que hacer. ¿Cuál o cuáles es o son las fuerzas que hace o hacen trabajo? ¿Ok? Importantísimo. ¿Ok? Ahora sí voy a responder la pregunta. Dice, profe, cuando una persona hace trabajo, ¿en qué casos el trabajo es en ganancia y no desgaste? Ok, sí. Todo va a depender del punto de referencia que lo estemos observando. Ya lo vamos a ver poco a poco, ¿sí? Pero sí, el trabajo puede ser positivo o puede ser negativo, ¿ok? Eso se traduce en ganancia o pérdida de energía. Pero todo depende de cómo lo estemos viendo. Porque si desde el punto de vista del cuerpo humano, del cuerpo, ¿sí? Como tal, como un sistema, en el punto en que nosotros digamos, perdimos calorías, ¿okay? Que es forma de energía a través de la unidad, se lo van a aprender también en termodinámica, es una unidad de energía relacionada con la cantidad que viene a partir de los alimentos, ¿okay? Cantidad de energía que viene a partir del consumo de alimentos. Las famosas calorías, que no coma tanta caloría, eso, ¿sí? Eso, exactamente. Está relacionado con la unidad de energía, no, son dos cosas diferentes, ¿okay? Las calorías de los alimentos y la caloría de energía son dos cosas diferentes, pero están relacionadas, ¿okay? Desde el punto de vista del cuerpo hay un desgaste, sin embargo, posiblemente, si lo vemos, o sea, cuando digo posiblemente que lo puedes hacer, desde el punto de vista muscular hay una ganancia, a pesar de que lo veamos como pérdida, hay una ganancia porque si lo vemos desde el punto de vista únicamente del músculo, el músculo trabajó, el músculo gana, por ejemplo, capacidad, ¿sí? Entonces, todo depende de cómo lo observemos. Eso es, por eso te digo, el punto de referencia es muy importante. ¿Okay? Por eso lo vamos a ver poco a poco. Bueno, a ver, ¿hay alguna duda con respecto a eso? Entonces, esto lo que los va a llevar ahora a ustedes es a mirar a su alrededor y tratar de ver dónde ustedes ven algo similar a esto. Créanme, lo van a ver un montón lo van a ver. Ahora se van a dar cuenta, bueno, sí, si hacemos esa tarea, se van a dar cuenta de que muchas cosas que hacemos en el día a día conllevan, hemos hecho cuando decimos hacemos un esfuerzo por
jalar una caja, por levantar la mochila, por rodar una mesa, ¿sí? Entonces, hagan ese ejercicio, vean, intenten ver situaciones como estas en el día a día en su casa o en su día a día en general y pues nada, me van comentando, ¿ok? Entonces ahora sí, vamos entonces a ver cómo es el concepto de trabajo dicho matemáticamente, ¿ok? Por eso se llama trabajo y energía, ¿ok? Esta parte. Bueno, lo primero que tenemos que recordar para el concepto de trabajos es el producto escalar entre dos vectores. ¿Por qué? Porque resulta que el trabajo viene a partir de la definición del producto escalar entre vectores. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros les damos producto escalar entre vectores. ¿Okay? Entonces, esto es a manera de repaso. Yo siempre lo hago porque, pues, por allá lo vimos en el primer corte. Por ahí como en el, ¿qué? Segundo tema, tercer tema, algo así. Sí. Entonces, listo. Pues nada, tenemos dos vectores, ¿verdad? Nosotros podemos definir lo que es el producto escalar. Ya sabemos que el producto escalar nos da ¿qué? ¿Un número o un vector? ¿Qué nos da? ¿Un número o un vector? Un número. Un número, ¿verdad? Muy bien. Bueno, tenemos dos vectores. Sí, para ver qué me dice acá. Un número, muy bien. ¿Sí? No se les voy a olvidar eso. No se les voy a olvidar eso. ¿Ok? Da un número. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Súper importante para lo que viene también. Las condiciones mínimas para yo poder definir producto escalar o ángulo entre vectores. ¿Quién me recuerda eso? ¿Cuándo podemos hablar entre ángulo entre vectores? ¿Cuándo? Ok, echemos un poquito hacia atrás, Juan. O sea, eso es un caso extremo, pero hablamos de ángulos en vectores antes de eso, ¿sí? Antes de que digamos, bueno, son paralelos y esto, necesitamos tener una condición, pero que es infaltable para eso. Que tengan el mismo origen. Ah, súper importante. Tienen que tener el mismo punto de anclaje. ¿Por qué les digo esto? Porque ahorita cuando analicemos trabajo, que va a ser un producto escalar, esos dos vectores van a ser, uno va a ser una fuerza y el otro va a ser el desplazamiento. Acuérdense, no hay trabajo si no hay desplazamiento. Por eso, por eso es tan importante que se ubiquen, que ubiquemos casos como los que les planteé para que podamos interpretar bien el concepto. Entonces, esos dos vectores tienen que tener el mismo punto de anclaje. Ahora miren esto. Agarren ustedes el borrador, no sé, algo que tengan sobre su mesa y pónganle el dedo sobre algún punto en eso que tengan en la mesa, algo que se pueda desplazar sobre su mesa. ¿Sí? El mismo punto donde ustedes están aplicando la fuerza, en ese mismo punto va a ir ese desplazamiento. Así que para que ustedes interpreten cómo uno lo ve, es que en el punto donde uno agarra con el dedo, con la mano, pero con el dedo uno lo ve como más puntual, ¿sí? Como que el punto de ese anclaje que les estoy hablando. Lleguen y presionen y desplacen hacia la derecha, hacia izquierda, hacia, no sé, hacia diagonal, lo que ustedes quieran. Bueno, en ese momento donde ustedes están aplicando el dedo, ahí está la fuerza. Pero también en ese mismo momento ustedes están denotando o están determinando el vector de desplazamiento. Entonces, como para que vean que sí se puede lograr ver, obviamente no estamos en ese momento, ustedes no están visualizando las flechitas y los vectores, pero matemáticamente se interpreta de esa manera. Así que esto que está acá es lo que vamos a conocer nosotros, este puntico acá, punto de aplicación de la fuerza. Así que la fuerza, si esto que está acá, va a ser lo que vamos a llamar trabajo, la fuerza y el desplazamiento como vectores que los vamos a ver, ese punto de aplicación de fuerza tiene que ser el punto de anclaje de esos vectores.
¿ok? Ahora, si vamos a analizar casos como los que nos está planteando Juan Camilo. Entonces vamos a analizar ahora diferentes casos, yo los llamo casos extremos, de las posiciones de esos dos vectores relativos a ellos mismos, ¿ok? Entonces, aquí está. El trabajo de una fuerza constante. Es el primer concepto de trabajo. Si ya yo hago una distinción de que trabajo de fuerza constante es porque va a haber un trabajo de una fuerza que varía, ¿ok? Entonces vamos primero con el, digamos, el concepto más, ¿cómo le diría yo? No es el más fácil, ¿ok? Pero sí es el que se aplica a fuerzas, por ejemplo, que son ya predeterminadas en la naturaleza. Por ejemplo, la fuerza de gravedad, ¿ok? La fuerza de gravedad, debido a que su módulo es igual a la masa por la gravedad, ¿okay? La gravedad dada por la aceleración, por la fuerza gravitatoria. Entonces ella va a tener un valor que es constante aquí en la Tierra, obviamente, fijada la masa del cuerpo, simplemente va a ser ella multiplicada por ¿quién? Por lo que vale la aceleración debido a la fuerza de gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, o aproximadamente, o también 10, dependiendo del valor que estemos usando o la referencia que estemos usando, ¿ok? Entonces, dice, el trabajo invertido sobre un sistema por un agente que ejerce una fuerza constante sobre el sistema, esto nos lo tiene que decir clarito el ejercicio. Si la fuerza es constante o no. También vamos a aprender poco a poco una cantidad limitada, digámoslo así, poquitas, de fuerzas que son constantes, ¿ok? Como la fuerza gravitatoria, por ejemplo. ¿Okay? Dice, es el producto de la magnitud de la fuerza y la magnitud del desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza. Ese puntico que les estaba haciendo referencia ahorita. Y el coseno del ángulo que forman entre esos dos vectores. ¿Qué acabo de definir yo acá? Producto escalar entre dos vectores. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Este A por B lo estoy llamando trabajo. Este A, ¿quién es? La fuerza. Este B, ¿quién es? El desplazamiento. Y aquí está el coseno entre la fuerza y el desplazamiento. Por eso es tan importante recordar esta definición. Entonces, para una fuerza constante, repito, para una fuerza constante, el trabajo viene a partir de la definición del producto escalar entre dos vectores. ¿Sí? Número uno, ese producto escalar, eso es el producto, o sea, la A por B de la definición, ahora se llama W, que viene de la palabra work en inglés. ¿Okay? La mayoría no son conceptos que vengan en español, sino vienen del inglés. ¿Okay? Work. Ese A o uno de los vectores, el que ustedes quieran, es ahora la fuerza que debe desplazarse. Y el ángulo θ es el ángulo entre el vector fuerza, por eso es tan importante, y el vector desplazamiento. ¿Ok? Bueno, entonces, dicho eso, vamos a analizar ahora. ¿Me escuchan bien? ¿O no? Sí, profe, se le escucha bien. ¿Seguro? Porque dijo, mi conexión es inestable. Dijo. Ok, listo, chévere. Ok, entonces vamos a analizar esto. Vamos a analizar este que está acá. Lo primero que vamos a hacer es decir esto. Esto es un, voy a llevármelo acá. Ya, hay que... Voy a llevarme esto. Ay, no. Quita, listo. Ok, lo primero que vamos a hacer es esto. Listo. Ok. Tenemos acá este. Y lo que vamos a observar es lo siguiente. Entonces, ¿qué podemos observar ahí? ¿Qué vamos a observar? Tenemos. Lo primero que vemos aquí es que esto que está acá es que hubo un desplazamiento. Entonces, vemos que en efecto
hubo un desplazamiento, ¿verdad? ¿Denotado por quién? Por este delta R. Entonces, denotado por ese delta R, ¿sí? Eso quiere decir que obviamente al momento de, esto era una posición inicial, por decirlo de alguna manera, XY, y esta va a ser la posición final, ¿sí? Donde delta R, pues ya sabemos que es un XY, vector acá, menos el X final, ¿ok? Por ejemplo, o, sí, dicho de esa manera, por ser esto que está acá, este es el vector, listo. ¿Qué más podemos observar ahí? ¿Quién me dice? ¿Qué más? ¿Qué más podemos observar ahí? ¿Quién me dice? Que esta fuerza que está acá, ¿verdad? Inclusive lo podemos ver, o sea, ese F coseno de la definición, o sea, tenemos de la definición, de trabajo, tenemos que W es igual al módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo esto. Si observamos bien acá en la definición, bueno, en el dibujito, ¿verdad? O en el diagramita, como lo quieran ver, ese F coseno, miren que este es el módulo, si no, no tiene sentido esto, o sea, coseno de tita, lo que estamos viendo es la proyección de ese vector a lo largo de la dirección de ¿quién? ¿Cuál? ¿Cuál es esa dirección que nos está indicando ahí? ¿Quién es esa dirección? Hacia la derecha del eje X, bien, pero ¿quién es esa dirección? La dirección Desplazamiento, profe. del desplazamiento, es decir, la dirección Del trabajo. antes, sí, ok, del trabajo antes, la dirección miren acá, la dirección del desplazamiento. Eso indica que, piensen, para yo entonces estar definiendo esto, tengo dos posibilidades. O la fuerza va en la dirección, o el desplazamiento va en la dirección de la fuerza, o la fuerza en la dirección del desplazamiento, es decir, todos hacia apuntándose, los flechas apuntando hacia el mismo sentido, o uno va hacia un lado y el otro va hacia el otro lado. Yo les pregunto a ustedes, ¿eso qué consecuencias traería para mi definición? Repito, esto en este diagrama que está acá, miren las flechas. Se hace la proyección, limpio acá un poquito. ¿Sí? Entonces, de la definición de trabajo para una fuerza constante tenemos esto. Bien, entonces del dibujito
¿verdad? O sea, o del diagrama, se observa que tanto el desplazamiento miren, desplazamiento como la proyección, mírenlo dónde está. La proyección de la fuerza, es decir, del vector a lo largo de la dirección de movimiento, van hacia el mismo sentido. ¿Qué lo indica qué? Miren dónde está, ¿sí? Lo indica el mismo sentido. ¿Ok? ¿Sí entienden lo que estamos haciendo? Quiero que vean la trascendencia de lo que estamos diciendo acá. Eso trae consecuencias, el ya yo determinar hacia dónde están mis vectores apuntando. Quiero que me indiquen cuáles son o cuáles serían las consecuencias de ello. ¿Cómo así, profe? No le entiendo la pregunta. Ok. Miren la definición. ¿Sí? La definición tiene módulo miren, des en cuenta que este módulo de f, que sería esta f que está acá, miren que aquí está el vector y aquí está la f sin vector, así que es esta. Bueno, voy a ponerle aquí vector y aquí está el vectorcito ya. Así que módulo de la fuerza es este f sin vector que está acá. Ese módulo de la fuerza por coseno es exactamente esta proyección que está acá, que es la proyección de la fuerza. Esto es como si estuviésemos jalando. ¿Se acuerdan el ejercicio de la polea de una fuerza que jalaba con respecto a un ángulo? Es esta. Es una fuerza que está jalando un objeto con respecto a un ángulo y la horizontal. Eso es esto, lo que está pasando acá. Que ya lo vimos inclusive en un ejercicio antes. Solamente que allá yo estaba analizando algo, aquí yo estoy analizándome otra cosa. Pero es el mismo ejercicio. ¿Ok? Listo. Dice, módulo de la fuerza por el coseno del ángulo, repito, es la fuerza que realmente está accionando sobre la dirección de movimiento por el desplazamiento. Nada que no hayamos entendido con la cuestión de la cinta transportadora. Exactamente lo mismo. Bueno, les hice ver o quise que viéramos que esa fuerza y ese desplazamiento están apuntando hacia la misma dirección. ¿Qué consecuencias trae determinar la dirección de esos vectores con respecto a mi definición? Es decir, los vectores van todos hacia el mismo lado. No, los vectores van uno hacia acá y el otro hacia allá. Eso. Ya vuelvo. Ok, ¿ya? ¿Me dijeron o no me dijeron la respuesta? Que ambos deben ir a la derecha. En este caso, ambos están yendo hacia la derecha, pero eso no es obligatorio, ¿o sí? O sea, yo no puedo cambiarle el A la sentido. misma dirección. Porque si uno va para un lado y el otro para el otro, pues como que no hace nada. Pues pienso yo. No hace nada. Porque son paralelos y no tienen ángulo, entonces. Ya va. Son paralelos, pero no tienen ángulo. ¿Eso sería verdad? O ser positivos por el valor absoluto. Esa pregunta me lo estás preguntando.
Esa pregunta está muy buena. Yo no he hablado de signo, no, yo no he hablado todavía del signo del trabajo, pero ya va a salir. Justamente, vamos, lo que quiero, lo que le estoy obligando que piensen y que se imaginen es justamente buscando un signo de eso. Pero ya vamos a ver. A ver, me dijeron, todos van hacia la derecha. Ah, perdón. Brandon, ¿me puedes decir otra vez que estaba oyendo y leyendo al mismo tiempo? Sí, que tienen que ir hacia la misma dirección, porque si por ejemplo uno va hacia un lado, el otro hacia otro lado, pues no va a hacer nada. No. Tienen que ir. Yo no diría tienen como una obligación, ¿sí? No voy a responder todavía, no le voy a decir. A ver, ¿quién más? Lisette, ¿qué me contás? ¿Qué me dijiste? No, pues como se ve que son paralelos, pensé que pues de pronto no tenían ángulo por eso. Ajá, Entonces bueno. el trabajo solo sería como la magnitud de la fuerza y la magnitud del vector de desplazamiento y ya, ¿no? Ah, pero entonces si no tienen, ¿qué quiere decir que no tengan ángulo? Es muy importante. Todo tiene que ver con el objetivo de lo que estoy haciendo. Todo lo que acaban de decir. Lo que acaba de decir Brandon, lo que acaba de decir Lisette y lo que me acaba de escribir Juan Camilo. Todo tiene que ver con exactamente lo que estoy persiguiendo que descubramos acá, ¿sí? Por eso las tres las vamos a responder ahorita. El decir que no tiene ángulo, ¿qué significa, Lisette? Más bien que el ángulo es como igual a cero. Ah, no, no es como igual a cero, es o cero o como. No existe como igual. El como igual sonaría como 0.01 de ángulo. Entonces sí hay ángulo. Y el otro Entonces, es que es cero. igual a cero. Ah, ok, ¿sí? Entonces, o eso es otra cosa. Eso no quiere decir, o sea, no quiere decir que no haya ángulo. Es que el ángulo es cero. Sí, dirán, profe, pero es estúpido, es lo mismo. No es lo mismo, ¿ok? O sea, hay que aprender el ángulo es cero, o sea, y que identifiquemos que la magnitud de ese ángulo es de 0 grados, eso es lo mismo que, ¿saben por qué no es lo mismo decir no hay ángulo? Por esto. Déjenme buscar mi lápiz, ¿dónde está mi lápiz? ¿Qué tal? Aquí no hay ángulo, ¿sí ven? O sea, tengo un vector aquí y un vector acá, aquí no hay ángulo. Eso es decir, no hay ángulo. ¿Saben por qué no hay ángulo? Porque no es posible definirlo porque mi punto de anclaje entre ellos no es el mismo. Entonces, no hay ángulo. Pero el punto es que acá está mal definido, o sea, no tengo cómo definirlo, no tengo cómo, porque simplemente el definir ángulo, por eso lo dije al inicio, definir ángulo entre vectores necesariamente, y lo dijo Lisette, tienen que tener el mismo punto de anclaje. Ah, que es que los dos sean así. Ah, es que sí hay, lo que pasa es que es cero, repito, vean la diferencia, vean, profe, que es lo mismo. No, no es ángulo, esto aquí no hay ángulo, o acá, donde ustedes quieran, pero aquí sí hay, pero es cero. Por eso es tan importante, ya cuando uno tiene herramientas, bien sean matemáticas o física o ambas, entonces el hablar es, no estoy diciendo que no hablen bien, sino que pues para eso estoy yo, y escribir bien es sumamente importante porque no me da ambigüedad, ¿ok? No me permite tener ambigüedad o incertidumbre. Listo. Entonces, vamos a eso, vamos a evaluar esos casos, ¿ok? Entonces, todo lo que acaban de decir vamos a responder. Entonces, por los momentos lo que yo puedo decir aquí es esto. Del diagrama se observa que tanto el desplazamiento como la proyección de la fuerza, es decir, el F coseno, ¿ok? A lo largo, como la proyección a lo largo de la dirección de movimiento, van hacia el mismo sentido. En este caso, vamos a especificarlo, coma, derecha. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a ver ahora estos casos que están acá. Observación número 1. Vámonos otra vez a la cinta transportadora. Dice, una fuerza no realiza trabajo sobre un objeto si la fuerza no se mueve a través de un desplazamiento. Entonces, ¿qué tenemos que observar para decir sí o no hay trabajo? ¿Quién me dice? Ya lo hicimos con la cinta transportadora. ¿Quién me dice? ¿Están oyendo un gato? Sí hay, profe. Sí hay qué. Sí hay qué.
De nuevo. Una fuerza no realiza trabajo sobre un objeto si la fuerza no se mueve a través de un desplazamiento. Si queremos decir que hay o no trabajo, no puedo responder, Juan, si hay o no trabajo diciendo si hay trabajo o no hay trabajo. O sí, es como definir. O sea, si no me desplazo, pues no hay un trabajo. Entonces, para yo ver si hay o no hay trabajo, lo que tengo que ver es si hay desplazamiento. Repito, no puedo hablar de que sí o no hay trabajo respondiendo de no hay trabajo, si hay trabajo. Eso es precisamente lo que quiero decir, ¿cierto? Sobre eso quiero responder. Entonces, para yo ver si realmente tenemos o no trabajo, necesito ver si esa fuerza se está desplazando. Por eso dice, si delta R es igual a 0, el trabajo es igual a 0. Pregunto, ¿eso implicaría que no hay fuerzas actuando sobre mi objeto? Pregunta interesante. Sí, profe, sí, habrían fuerzas así como que contrarresten si uno intentara desplazarse o algo así. ¿Están de acuerdo con lo que él dice? Yo no he dicho que sí o no, no, ¿ok? Pues estaría la gravitacional, ¿no? Voy de nuevo. Por ejemplo, como por la fricción, de pronto por la fricción también se puede dar ese tipo de que no se desplace, o sea que mejor dicho que quede como 0. Ah, ok. Vamos entonces. Juan, lo que quiero decir es lo siguiente. A ver, número 1, ¿queda claro? Esa pregunta que hice ahorita es adicional, pero es muy importante para poder identificar quiénes son las fuerzas que están haciendo trabajo. Acuérdense que el diagrama nuestro nuevo diagrama es, ya sabemos trabajar con fuerza, ya aprendimos a manejar las fuerzas, aprendimos a cómo encontrar las vías, ecuaciones de movimiento o ecuaciones de fuerza. Listo, se acabó. Aprendido. Lo vamos a seguir aprendiendo ahorita, porque lo vamos a aplicar mucho más. Segunda pregunta, ya tengo lo que son las fuerzas, las identifiqué. Ahora la segunda pregunta es, ¿cuáles fuerzas están haciendo trabajo sobre mi objeto? Repito, ¿cuáles fuerzas están haciendo trabajo sobre mi objeto? Eso no quiere decir que no hayan más de una fuerza actuando sobre el objeto. Ok, ya entonces me preocupo por otro concepto, que va a ser el de energía. Bien, dice, observación número 1. Una fuerza no realiza trabajo sobre un objeto si la fuerza no se mueve a través de un desplazamiento. Es decir, si el delta R es igual a 0, el trabajo es 0. Mi pregunta ahorita fue, ¿eso quiere decir entonces que no hay fuerzas actuando sobre mi objeto? O sea, el que yo diga, trabajo es 0, ¿yo puedo decir entonces que mis fuerzas son 0? O sea, que no hay fuerzas actuando sobre mi objeto. Miren la pregunta, cómo les estoy haciendo. Es como al revés ahora. Repito, si a mí alguien me dice ahorita, es que el trabajo del sistema es 0. Entonces yo puedo decir, entonces no hay fuerzas actuando sobre el objeto. Ese es el punto. ¿Me entienden la pregunta? ¿Podría o no podría yo decir eso? Profe, no sé, yo creo que es por la fricción, o sea, que yo creo que siento que la fricción tiene que ver ahí. No sé si estoy mal. Tiene que ver con la fricción. De nuevo, la pregunta es, no tiene... Sí, profe, sí, porque igual para que haya con Y, haya de haber una fuerza, tranquilo, por eso estoy, una fuerza tiene que haber un movimiento. Yo de nuevo, ojo que no me estoy burlando, es deber mío corregirlos, ¿ok? Lo hago con toda la buena intención. Sí, profe, sí, porque igual para que haya una fuerza tiene que haber un movimiento. Entonces aquí no hicimos nada. Aquí no hicimos nada. Dimos mes y medio de concepto de fuerza y no entendimos nada. Vámonos otra vez. Voy a mover la casa.
No la muevo. Ay, no hay fuerzas entonces. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no, Sí, Juan? o sea, también se hace una fuerza, pero o sea, al contrario. No, ¿cómo así que al contrario? Sí, pero ¿qué? De nuevo, es súper importante que entendamos no es un juego, ¿ok? No les estoy jugando, digamos, fuerza. Ah, eso es otra cosa, pero yo estoy hablando, ajá, bien. Digamos, fuerza hay la gravitacional. Digamos que hay fuerza gravitacional, entonces, ¿sí? Bueno, el punto es el siguiente. No, la respuesta es no. Yo no puedo decir que las fuerzas que están actuando sobre ese objeto es cero. El punto aquí es que la fuerza, miren que es la fuerza, no una, muy importante, es la fuerza, es que yo necesito puntualmente evaluar cuál es la o las fuerzas que están haciendo trabajo, no es un juego de palabras, es súper importante que aprendamos a identificar quién de todas las fuerzas actuando sobre un objeto, cosa que aprendimos digamos, por mes y medio anteriormente. ¿Cuál de esas ahora, de todas las que están actuando sobre mi objeto, llámese la gravitacional, la fuerza normal, la fricción? Con la fricción va a haber un cambio muy radical y eso lo vamos a ver por ahí en energía, ¿ok? Y es que, se los adelanto, las fuerzas de fricción no hacen trabajo y es por una incertidumbre que existe desde el punto de vista experimental de cuál es el desplazamiento que ellas hacen, pero eso lo vamos a ver después, ¿ok? Pero es para que sepan de una vez, las fuerzas de fricción no hacen trabajo, rompen el concepto de trabajo, pero pues, yo se los voy a explicar luego. Pero ya que la mencionaron, de una vez se los adelanto. Entonces, de todas las fuerzas que pueden actuar sobre mi objeto, llámese la gravitacional, la normal, la fuerza que está jalando, la tensión, etcétera, de todas esas que están actuando sobre el objeto, ¿cuál de ellas está haciendo trabajo? Es lo que me debo centrar de ahora en adelante. ¿Ok? Súper importante. Entonces, si esa fuerza, miren que es acá, miren este artículo, ¿ok? Es la fuerza, me estoy focalizando en una. Esa fuerza que está ahí no está haciendo desplazamiento. Repito, eso no quiere decir que no haya otras fuerzas actuando sobre mi objeto. Si un objeto está sobre una superficie, entonces estará la normal, estará la fuerza gravitacional. No hay fuerza, falso. Están al menos esas dos siempre presentes sobre un objeto que esté soportado en una superficie. Sin embargo, yo no me estoy concentrando o focalizando en esas dos para responder sobre trabajo. ¿Sí me di a entender lo que les quise decir? ¿O no? Es muy importante que eso que les acabo de decir. Bueno, hay muchas cosas importantes, pero eso en particular es muy importante, porque es aprender a visualizar cuál es la fuerza que está haciendo trabajo. Y repito, eso no quiere decir que no haya otras fuerzas actuando sobre el objeto, solamente que me estoy focalizando o concentrando en una sola. ¿Me di a entender? Yo no aspiro que fijemos esto ya, ¿ok? Yo no lo aspiro, pero por lo menos que se nos quede esa, no sé, esa, como que, sí, o sea, como que lo voy a seguir pensando y lo voy a seguir analizando. De nuevo, darle la interpretación física correctamente a un concepto así no es de la noche a la mañana. Obvio, yo lo sé y lo interpreto porque llevo años, ¿ok? Pensando en eso y pienso en ello constantemente. Yo no les estoy diciendo que lo vamos a aprender, pero por lo menos que aprendan, que inicien eso, o sea, que se les quede, como que, sí, tiene razón, pero no le creo, no, ¿por qué? O sea, no hay problema si me cuestionan, ¿ok? Listo. Vamos a pasar a la segunda observación. Y tiene que ver, la segunda y la tercera, que no le quiero dar clic para que no aparezca la formulita, tiene que ver mucho con algo que dijo Juan Camilo por aquí arriba, que fue algo de positivo, dice, o ser positivo por el valor absoluto. Vamos a ver. Dice, si la fuerza que se aplica al objeto o sistema físico es perpendicular al vector de desplazamiento. ¿Qué me pueden decir de ello?
¿Qué me pueden decir sobre eso? Por favor. Pues que el ángulo sería de 90 grados, el coseno de Ajá, y 90 es entonces, 0. si es de 90, ¿qué pasa? El coseno de 90 es 0, ¿no? De 90 Exactamente. grados es ¿Sí? 0. Eso es lo que está aquí. Ah, entonces el trabajo también puede ser 0 si la fuerza que está aplicando sobre un objeto va hacia un lugar y el desplazamiento va al otro en un ángulo de 90 grados. Des en cuenta que la responsabilidad de que sea 0 el trabajo no es que la fuerza sea 0 o que el desplazamiento sea 0, es muy diferente esta conclusión de la que está aquí arriba. Yo aquí arriba sí les estoy diciendo que uno de los dos vectores es 0, el desplazamiento. Entonces, si es así, pues rompe obviamente el hecho de que la fuerza pues no está haciendo nada, pues entonces trabajo es 0. Ahora, por el contrario, si los dos son no nulos, es decir, hay un desplazamiento y hay una fuerza no nula, pero ese vector, esos dos vectores, entre ellos hay un ángulo de 90 grados, el trabajo también es 0. Repito, no es responsabilidad de que ni la fuerza ni el desplazamiento son nulos. Son no nulos. Así que el que sea 0 es responsabilidad netamente de quién? Del ángulo entre los dos vectores. Eso quiere decir que vamos a estar en un escenario que vaya a tener mi cajita, la fuerza va hacia acá, pero el desplazamiento va hacia acá. Por ejemplo. Escenarios como este. ¿Quién me da un ejemplo? Profe, una pregunta. Yo quiero poner un ejemplo. Es que no sé, es lo único que he pensado mientras su merced estaba hablando ahí. Por ejemplo, así cuando, por ejemplo, Michael Jackson hace ese movimiento, el de la Michael caminata Jackson. lunar. Sí, eso es un movimiento muy raro, profe. Otra vez, vuélvalo. El paso que él hace, el de la caminata lunar, que él se mueve como... ¿De ¿sí me entiende? Moonwalker? Sí, sí, sí. Ajá. O sea, es lo único que pensaba mientras su merced estaba hablando ahí. ¿Cómo funciona ahí? No, no entendí nada. Lo peor es que me dijiste de Moonwalker y estoy hablando de, me imaginé Billie Pues Jean. el No. desplazamiento, ¿no? El desplazamiento que él hace ahí en esa... Porque él como que se devuelve, pero él está aplicando una fuerza como hacia adelante, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál es? Ok, ya va, yo sí entiendo. ¿Quieres que analicemos? Qué risa. El Moonwalker. Ok, ya va. Qué risa esto. A ver, pero tú, ¿cuál es la pregunta específicamente de eso? No, me corchó, o sea, no sé. No, pues, profe, digamos, ¿cómo plantear, o sea, un ejercicio, o sea, estamos hablando ¿de qué? De Claro que está súper bueno, Juan. desplazamiento, ¿sí? Ajá, cuente, cuente. Pues espero yo le pongo el video o algo así, ¿no? Dale O les pues, paso un video o algo así. qué risa. No sé si puedes compartir, ya va. Habilitar, compartir, listo. Ahora sí ya puede compartir. Qué risa. No entiendo, me perdí. Brandon más 5 puntos por participación. No entiendo Pues ahí yo les eso. puse el link, pero pues tocaría que dirigirnos ahí a la parte que él hace el movimiento, ¿sí? Ok, pero ¿qué es lo que no entiendo? Es ¿qué visualizas tú en The Moonwalker, o sea, en ese paso, con Sí, o sea, respecto a esto? Eso con es respecto a esta clase, sí, o sea, cómo actúa ese tema con respecto a ese movimiento, ¿sí? Uy, no sé, no sé, te la debo, te la debo para el viernes, en serio. ¿Tú quieres que yo analice? ¿Cuál es? Está muy buena. No me paro de reírme. Sí, No, es que fue lo único que...
No, es que mi punto es cómo, ¿dónde fue que viste esto en The Moonwalker? O sea, ¿cómo te fuiste? Es que estás viendo ahí ahorita a Michael Jackson, o sea, no sé. No, simplemente o sea, pues Uy, sí, pensando en todo el tema del movimiento y todo eso, pues como que yo dije, o sea, ¿cómo funciona? ¿Sí? no te la debo, Solamente se me ocurrió, totalmente, sí. no, en serio, no sé. O sea, sí, obviamente sí, ya más o menos visualizo, por ejemplo, bueno, pero saben que ese mismo pasito lo usó Shakira hace poco en un video, ¿no? ¿No lo vieron? Sí, más o menos, Ricardo. No sé de dónde lo vio, pero bueno, a ver, mi deber es ver cómo explicar eso, pero entonces se los debo para el viernes, en serio, para yo no ponerme aquí a hablar como que, ay, puede ser esto, pero sí, hay una Sí, parte como de... para no improvisar, pero pues digamos Ah, que sí, se me hizo curioso, sí. no, está bien, lo voy a intentar en la mejor manera posible, pero sí hay un punto de fricción ahí, obviamente, que es justamente donde agarra el impulso, es como cuando en las curvas no peraltadas necesitas la fricción para agarrarlo, bueno, eso, ¿ok? Pero bueno, te la debo, ¿sí? Qué pena no tener la respuesta para No, decir. tranquila, profe, qué pena de todas Bueno, maneras. no, tranquilo, listo. Vamos a la tercera. Dice, el signo del trabajo, miren que acá la primera, 95 y 96, estamos hablando de trabajo nulo por dos razones diferentes, ¿ok? Vamos con el signo, que alguien lo mencionó, Juan Camilo lo mencionó, dice, el signo del trabajo depende de la dirección de la fuerza. Por eso les digo, atentos a la fuerza que hace trabajo nuevamente. Puede no ser la única actuando sobre el sistema. Acá es el sistema, ¿ok? Repito, el signo del trabajo depende de la dirección de la fuerza. Atentos a la fuerza que hace trabajo, puede no ser la única, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces eso quiere decir lo siguiente. Ya. Vamos a analizar, aquí hay dos casos posibles, ¿ok? Entonces vámonos acá. Perdón. Dice, el signo del trabajo depende de la dirección de la fuerza. Atentos a la fuerza que hace trabajo, puede no ser la única actuando de esto. Pensemos, ¿cuáles son las dos posibilidades que yo tengo? Estoy hablando de trabajo, o sea, tengo trabajo. Así que esta posibilidad que está acá, estas dos ya fueron evaluadas. Tengo trabajo nulo como responsabilidad de que no tengo desplazamiento, trabajo nulo como responsabilidad de que el ángulo entre los mismos vectores es de ¿cuánto? De 90 grados. Se acabó. Ahora voy a hablar del signo. Antes estaba hablando de trabajo nulo, ahora voy a hablar del signo. Dice, signo del trabajo. ¿Cuáles son las posibilidades que puedo yo analizar ahí? Ok, sí, positivo, negativo y su interpretación. Bien. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurren eso? Juan Camilo dice positivo, negativo, claro. Porque miren que hay positivo, negativo, nulo. Ya evaluamos nulo. ¿Sí? Ya lo evaluamos. Ahora me preocupo por, bueno, cuándo es positivo y negativo y bueno, y su interpretación poco a poco lo vamos a aprender. Pero hablemos entonces del signo. ¿Cuándo sería positivo? ¿Cuándo sería negativo? ¿En qué situaciones? Es lo importante.
Positivo cuando el coseno del ángulo esté entre 0 y 1. Ya voy. Ya va que te estoy leyendo, Juan. Entre 0 y 1. 0 menos 1. Ok, la tomo. Tomo las ideas de Juan. Léanlas. Positivo cuando el coseno del ángulo esté entre 0 y 1. La pregunta es, ¿entre 0 y 1 te refieres a quién? ¿A el ángulo? Ah, perdón, perdón. Dice cuando el coseno del ángulo, ya está hablando entonces ya del valor. El punto es entonces, ¿para qué ángulos? Des en cuenta que la pregunta que les estoy haciendo es prácticamente que miren el coseno. ¿Por qué? Porque por definición, muchachos, esto tengo. Entonces, por definición, esto que está acá es positivo. Esto que está acá es positivo. Así que la responsabilidad del signo no recae sobre este producto, des en cuenta. Miren sobre quién recae. Por lo que sean valores absolutos, ¿cierto? Claro. Miren que, repito, aquí me pudieron haber preguntado hace poco, profe, pero ¿cómo así que es positivo y negativo si esto es un valor absoluto? Bien. Estos dos cantidades que están acá, por definición de magnitud de un vector, es positivo. Así que la responsabilidad de que el trabajo sea negativo o positivo no recae sobre esto, porque, repito, por definición, eso es el módulo de esos dos vectores. Es que yo no tendría cómo trabajar con eso si no es en el módulo. ¿Por qué? Porque es un producto escalar. Bueno, acá pues está definido todo bien un producto escalar, así que tienen que ser módulo de esto, módulo de esto. Ahora que la responsabilidad del signo la lleva esta parte. Pero Juan ya nos adelantó algo. Dice positivo o negativo el coseno del ángulo. La pregunta es, sí, aquí ya me está dando el valor. El 0 está asociado, sería negativo cuando el ángulo sea mayor de 90 grados. Y positivo. ¿Cuáles son los dos casos extremos? Fíjense que me están hablando ya de ángulos que yacen sobre como en la mitad de los cuadrantes. Pero yo también podría simplemente, ojo, si es cierto, ¿verdad? Pero yo también podría, como para aprender a decir, bueno, a partir de aquí, esto, y a partir de dos casos extremos. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían esos dos casos extremos que yo podría evaluar y que me va a dar uno positivo y otro negativo? 0 y 90. No, señor, 90 no, 90 me anula. Y ya es el caso anterior, Juan. 180, muy bien, ¿sí? El primer caso, muchachos, es el ángulo de 0 grados. ¿Sí? Para un ángulo tita de 0 grados, yo tengo mis vectores de esta manera. 0 grados en el mismo, vamos a escribirlo así para súper coloquial, apuntando hacia el mismo lado. ¿Cuál es esa posibilidad? Esta. Ya, voy a ponerlo más abajito así. Voy a poner este en rojo y voy a insertar otro y lo voy a montar acá. Así. Y este lo voy a poner morado. Voy a rodarlo acá y lo voy a poner ahí. Uno va a ser
desplazamiento y el otro va a ser la fuerza. ¿Cuánto es el ángulo entre esos? 0 grados. Pero ¿qué pasa? Están en el mismo punto de anclaje. Entonces voy a colocar acá como en negrito, digamos así. Mi X y mi Y, ¿sí? Mi sistema de referencia. Entonces, aquí la fuerza y el desplazamiento van en el mismo sentido, son paralelos a un ángulo de ¿cuánto? De 0 grados. Entonces, acá son la fuerza, el vector fuerza es paralelo al vector desplazamiento en el mismo sentido. ¿Sí? Eso me da a mí un trabajo positivo. ¿Por qué? Porque el coseno de 0 es 1 y me queda exactamente el módulo o el producto entre dos cantidades que son positivas. Entonces, dado que ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? No, ¿verdad? ¿Cuál sería el otro caso? B. El otro caso es este. Ya lo dijeron por aquí. Ahí. Ahí está, ¿sí? Y si yo llego y coloco lo mismo, mi sistema de referencia, no sé, lo voy a colocar aquí ahora yo. Ahí, ¿sí? Ahí, ¿sí? Mi sistema de referencia. Entonces yo ahora el ángulo entre esos dos vectores es de 180 y entonces tengo tita acá es de 180 grados, entonces el trabajo es exactamente lo que hicimos para el caso cuando vimos producto escalar, pero ahora lo que estamos es repasando eso, ¿sí? Va a ser el módulo de la fuerza igualito por el módulo del desplazamiento por el coseno de 180 grados. Por el coseno de 180 grados menos 1, por tanto, entonces me queda menos, ojo que esto acá es el menos, no menos esto, ¿ok? O sea, no es que esto es negativo, por delta R, es decir, que el trabajo es negativo. Yo estoy aquí hablando de cómo es el signo, no estoy todavía o no estamos todavía hablando de cuál es la interpretación de esto. ¿Ok? Súper importante, no hemos hablado todavía de la interpretación de esto que está acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos, aquí? ¿Todo claro? Pero los demás, ¿seguro? ¿Todo claro? ¿Hago alguna pregunta, alguna duda? No sé, Martín, Andrea, algún otro. ¿Todo claro? Eso es lo que estaba acá, ¿sí? Eso es lo referente a esto que está acá. Entonces, vamos a hablar de las unidades y vamos a cerrar con ese ejercicio que está ahí. ¿Sí? Dice, las unidades para el trabajo. Entonces, es natural ahora entonces establecer cuáles son las unidades de trabajo y es una unidad que nos va a acompañar por un montón de tiempo. ¿Okay? Si trabajo,
si trabajo es igual al módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo, el coseno es adimensional, así que no entra dentro del análisis. Entonces, el trabajo va a ser las unidades de fuerza por las unidades del desplazamiento. Pero las unidades de fuerza en el sistema MKS es de 1 newton. Pero un newton es 1 kilogramo metros por segundo cuadrado. ¿Sí? O sea, es 1 newton es equivalente a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y aparte era por desplazamiento. Y las unidades de desplazamiento es en el MKS metros. Yo tengo kilogramos, metros sobre segundo cuadrado por metro, quedaría kilogramos, metros por metros, metros cuadrados, que es este que está acá, ¿sí? Entonces, esto equivale a 1 newton por metro, y 1 newton por metro lo vamos a conocer de ahora en adelante como un joule. Joule es la unidad de trabajo y va a ser la unidad de energía, porque el trabajo va a generar energía. Entonces no se nos puede olvidar, de aquí en adelante todo el tiempo lo van a oír. Repito, 1 newton por metro es un joule de energía o un joule de trabajo, ¿ok? Entonces es nuestra unidad de trabajo. Súper importante, ¿ok? Bueno, a ver. Vamos a hacer este ejercicio que está acá y con eso vamos a finalizar para entonces seguir el viernes con fuerzas que son constantes, variables, ¿ok? Entonces vamos a hacer este ejercicio. Ya se van a dar cuenta que es un ejercicio de vectores únicamente, ¿sí? ¿No es estadística? A ver, como es vectores, vamos a ver cómo lo hacemos. Dice, una partícula móvil en el plano XY se somete a un desplazamiento conocido por tal metros, cuando una fuerza constante tal actúa sobre la partícula. Calcule las magnitudes de las fuerzas y el desplazamiento. B, calcule el trabajo consumido por la fuerza. ¿Cómo lo haríamos? ¿Quién me cuenta? Repito, vectores, en serio. Ah, que eso ahora tenga interpretación de trabajo es otra cosa. Tengo fuerza, un vector que es 5i más 23. Aquí, creo que acá, nunca lo he corregido. Bueno, no importa. 5i más 23j, no importa. Aquí creo que es 3, pero no importa. 23j. Y tengo un desplazamiento de 2i más 3j. La primera, ¿cómo la respondo? Claro, tal cual. ¿Sí? Esos son dos vectores, le sacamos la magnitud. ¿Cómo calculamos este? ¿Cómo calculamos la magnitud de del trabajo consumido? ¿Quién me dice? Ah, bueno, gracias. O sea, F, ok. La magnitud de F, ya me están diciendo por aquí, es igual a 533. Primero tendremos que calcular el ángulo entre... puede ser. Es raíz, profe. Raíz. Ah, perdón. Como dice metros acá, entonces esto es un newton, ¿sí? Tantos que raíz de 533 newton, listo. Pero lo que dice Juan, digo, bueno, la parte B. Entonces tendríamos que calcular, dice acá, ¿dónde está? Ya.
tendríamos que calcular el ángulo entre ellos. Ah, pero es que para calcular el ángulo de ellos necesitas el producto escalar y es lo que te están mandando a encontrar. ¿Cómo lo haríamos entonces? Miren lo que dice. O sea, la parte B, bueno, muchachos, aquí esto es, módulo de esto es, pues no sé, raíz de tanto. Una tontería de verdad a estas alturas. Esta sería la parte A. La parte B, ¿sí? Me están diciendo que calcule el trabajo. Ah, gracias. Raíz de 3 metros. Bien. Me están pidiendo que calcule el trabajo consumido. Para la fórmula que yo tengo ahí, pues es que no se les está olvidando, ¿sí? Es módulo de la fuerza por módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores, ¿sí? Entonces, claro, según esto, yo necesito entonces el ángulo entre los vectores, pero es que para poder encontrar el ángulo entre los vectores, pues necesito entonces cuánto es el trabajo. Teníamos una definición para el producto escalar, no se nos puede olvidar. Si no nos dan, yo podemos utilizar esta si nos dan el ángulo. No puedo encontrar el ángulo si no tengo entonces este. ¿Cómo entonces lo encuentro? De encontrar el producto, el ángulo lo puede encontrar con el producto punto entre los dos vectores. Ah, pero el producto punto es este. Entonces no estoy haciendo nada. Estoy atada de manos entonces. ¿Se les olvidó cómo es la definición del producto escalar? Nuevamente, si ven que no recae sobre el concepto físico, sino en la parte matemática. Acuérdense que el producto escalar entre dos vectores, este que está acá, W, es el producto escalar. Era el A por B, igual a módulo de A, no sé qué, coseno. Pero si no tenemos el ángulo, nosotros tenemos una definición aparte del producto escalar, que era ¿cuál? Que era como ustedes encontraban el ángulo entre vectores. Entonces sí, para encontrar esto necesitamos fuerza por desplazamiento, que es lo que nos están preguntando, porque es el W, es igual a 5i más 23j por 2i más 3j. ¿Y cómo hacíamos esto? 5 por 2 más... Entonces sí sabemos. Bueno, termínelo pues. Me dicen cuánto es. Da 79. ¿Cuánto? 79. 69. 70, 70. 7. 79, ¿sí? En este Sobre caso, 79. ¿Cómo? Y eso entre la raíz de 533 por la raíz de 13. No entendí. ¿De dónde sacó esa entre la Ajá, yo estaba haciéndolo para, pues de la otra manera. ¿Y cómo lo vas a hacer de la otra manera si no tenías el producto escalar, Martín? ¿Cuánto da esto, muchachos? Qué pena. Eso da 79. Ok, listo. Ahora, ¿qué más me puedo preguntar? Yo sí me puedo preguntar por el ángulo. Ahora sí me puedo preguntar por el ángulo. Entonces, en caso de querer preguntarnos por el ángulo, entre los vectores, entonces ahora sí, trabajo es igual al módulo de F por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo. Ahora sí puedo despejarlo, porque ya tengo cuánto es esto. Entonces es 79 entre, no sé, ¿cuánto dio acá? Raíz de 533 por raíz de 13. Sí, igual al coseno del ángulo. Ya es sacar esta cuenta, θ es igual, ojo que eso no estaba ahí, ¿no? Coseno a la menos 1 de todo esto. En caso de querer preguntar, ¿sí? Pero acuérdense, esas son dos definiciones que teníamos para esto. Uno, a partir del conocimiento del ángulo y dos, a partir únicamente del conocimiento de los vectores. No se nos puede olvidar nada de eso, muchachos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profe, pero bueno, eso no es lo que yo le estaba diciendo. ¿Cómo? Eso no era lo que yo le estaba diciendo. Esa pregunta.
Bueno, porque yo estaba... Sí, Martín, pero mira que, perdóname, pero yo te entendí, era que tú me estabas respondiendo esto a partir de esta definición. Mi pregunta fue, ¿cómo lo hiciste si no tenías este? Ah, no, es que, bueno, yo lo había, o sea, yo lo estaba haciendo así, Oh, planteando la ecuación de coseno es igual claro, al repito, producto Martín. punto sobre los Muy magnitudes. bien, repito. Entonces eso quiere decir que ya te habías dado cuenta que para la otra parte, es decir, esto lo tenías que hacer de esta manera, ¿sí? ¿O no? Ajá. Ah, Sí, eso es claro. otra cosa. Ok, perfecto entonces, ¿sí? Y dos, en ningún momento nos preguntamos por el ángulo. O sea, quiero que se des cuenta, no preguntan por ángulo. Entonces, por eso dije, en caso de querer preguntarnos por ángulo, todo bien, es así, ¿sí? O sea, nosotros, el ejercicio nada más pregunta esto, ¿cuánto es esto? O sea, haga el producto escalar entre otros dos vectores. Ah, que con el producto escalar ya sepas puedas encontrar para despejar el ángulo, todo bien. ¿Ahora sí? ¿Sí? Sí. Listo. Bueno, muchachos, entonces pensemos ahí, bueno, démosle un break ahí, no podemos dejar de pensar en esto. Nos vemos el miércoles a las 7 en punto para el examen, ¿ok?